Buen día, jóvenes. Hoy vamos a darle continuación a la segunda parte de la clonación. Si no mal recuerdo, esta fue la diapositiva donde nos quedamos, donde básicamente estábamos hablando algo muy importante, cómo poder elegir un plásmido correcto según las especificaciones que tú quieras realizar o lo que tú quieras que ese microorganismo huésped vaya a hacer con tu inserto. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de, hasta cierto punto, caracterizar y explicar los tipos de clonación con los que pueden en algún momento de su vida ustedes toparse. En el caso de que quieran seguir un posgrado en ingeniería genética o les guste un PAP referente a lo mismo. Bien, creo que la ocasión anterior yo les dije que esto era un corte Romo, ahí me equivoqué viendo un poco el video anterior, sino que esto sigue siendo un corte cohesivo. Bueno, les explicaba que para ello tú necesitas un plásmido o un vector y un inserto. Posteriormente haces un proceso de desfosforilación. En el caso general de la clonación estándar, casi siempre la desfosforilación viene sobre el plásmido linealizado. Y la otra opción era que a tu inserto que tú produjiste en tu termociclador, lo que vas a hacer es añadirle un grupo fosfato. ¿Okay? Haciendo un poco de remembranza, vimos que quitando el grupo fosfato de aquí, tú evitas que cuando lleves a cabo el proceso de ligación, que es este de acá, el vector se vuelva a cerrar en sí mismo. Entonces, la clonación se tiende a un fracaso. Por ende, una vez que tú ya tienes tu plásmido desfosforilado y tu inserto fosforilado, el porcentaje de éxito aumenta sustancialmente. Entonces llevas a cabo el proceso de ligación y así rápidamente tú tendrías un porcentaje mayor de éxito en un proceso de clonación. Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio para que nosotros podamos darnos cuenta que el proceso de ligación y todo este proceso de buscar qué tipo de enzima de restricción vamos a usar tiene su cometido. Para ello vamos a ver este ejemplo que yo ya puse de manera anticipada, en el cual tenemos el gen de BGLA de Bacillus subtilis. Tiene un tamaño de 1440 pares de bases. Aquí me faltó poner pares de bases. Ponemos la cifra, perdón, la unidad. Y la idea de esto es que generalmente nosotros debemos de tomar en cuenta qué tipo de corte de restricción vamos a necesitar. Aquí abajo pues ya tengo también la secuencia, en este caso escogí la secuencia del plásmido PUC19, el que vimos en el ejemplo anterior, de cómo estos plásmidos tienen el sitio múltiple de clonación, interrumpiendo el gen de la beta-galactosidasa. Bien, el tamaño del plásmido es de 2686 pares de bases y lo tenemos de esta forma, ¿ok? Bueno, lo primero que yo debo de hacer es buscar en el plásmido dónde está el sitio múltiple de clonación, ya lo conocíamos anteriormente, pero qué enzimas de restricción componen a este sitio. Para ello nos vamos a ir aquí al mapa de PUC19 que está en SnapGene y vamos a darnos cuenta que este es el sitio múltiple de clonación y yo realmente debo de escoger las enzimas de restricción que se encuentran en esta área, porque es la área donde yo deseo poner mi gen. ¿Ok? A grosso modo, nosotros podríamos escoger cualquiera de los que están aquí, porque todos son escogibles, vaya la redundancia. Sin embargo, yo debo de verificar que ninguno de estos plásmidos, cortes de restricción, se encuentren dentro de la secuencia del inserto. Ahorita les explico por qué. Para ello vamos a irnos al NBCutter de esta herramienta tan valiosa de New England Biolabs y vamos a pegar la secuencia de nuestro inserto. ¿Okay?
Lo que queremos ver ahorita es que en esta secuencia lo voy a dejar lineal, no lo voy a hacer circular, porque no es un plásmido. Yo necesito observar cuáles son los cortes de restricción que va a tener esta secuencia. Y que estos cortes de restricción que están aquí, por ende, no serían elegibles en mi plásmido. ¿Ok? Bueno. Generalmente cuando nosotros buscamos un sistema o una enzima de restricción, nosotros lo que tratamos de hacer es primero, si tu laboratorio tiene la enzima, pues ya es seleccionable. Generalmente los laboratorios tienen las secuencias más comunes que son EcoR1, SAL, SMA1, HIND, BAM, XVAL, BAM-H1, SAL, etcétera, etcétera, HINDI3. ¿Okay? Eso sería lo común. Por ende, yo en lo personal lo que hago es primero buscar si estas enzimas fáciles de conseguir, económicas también, están dentro de la secuencia del inserto. Entonces, yo escogería, hacia grosso modo, EcoR1 como una fracción, y como quiero clonar de tal manera, como vimos en el ejemplo, que yo necesitaría evitar que mi inserto se meta de manera al revés. ¿Cómo lo hago? Pues escogiendo dos secuencias de restricción distintas. ¿Sí? Se puede utilizar solamente una secuencia de restricción y flanquear tus primers con ambos lados de esta secuencia, pero corres el riesgo, como les mencionaba en el video anterior, de tener un 50 a un 50% de éxito. Es decir, es prácticamente un volado. Entonces, para ello yo buscaría EcoR1 y BAM, sería para mí lo más lógico. EcoR1 con idea de que EcoR1 quede en el primer forward y BAM quede en el primer reverse. Es decir, ¿por qué en esa locación? Porque si se dan cuenta, ¿hacia qué dirección está corriendo el gen? ¿Sí? El plásmido se va a leer en esta dirección, como dice la flecha. Por ende, a mí me gustaría tener mi plásmido colocado de tal manera que yo pueda generar una clonación exitosa. Bueno, si esto estuviese al revés, pues yo necesariamente necesitaría ver hacia qué lado está corriendo el sistema. Bueno, para ello, pues ya tenemos aquí las secuencias y básicamente lo que puedo hacer son dos cosas: ver que aquí esté BAM y EcoR1, o simplemente, porque no te va a mostrar todas las enzimas de restricción, todas las enzimas de restricción te las va a mostrar aquí donde dice Custom Digest. Entonces, si tienes buen ojo, pues ya EcoR1 ya no es elegible porque aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a cortar mi plásmido, yo puedo tener también el corte de EcoR1 dentro de mi secuencia. Ahora vamos a buscar a BAM-H1, si está por aquí. Aquí está. Las dos enzimas de restricción que yo traté de escoger al inicio ya no son viables. Por ende, yo ya no puedo utilizarlas porque también cortan mi inserto, no solamente el sistema de restricción, perdón, el sitio múltiple de clonación. Ahora, debo de buscar otro, ya sea que EcoR1 y BAM ya no son elegibles. Por ende, yo me iría por SAC1, que también es fácil de conseguir, y HINDI3. Bueno, regresamos acá. Para no estar viendo si realmente está SAC1 y etcétera, etcétera, me voy a ir a Custom Digest y lo voy a buscar aquí en la lista. Esta lista se genera según la secuencia que tú pongas. Es decir, en esta secuencia todos los que estén aquí es porque pueden cortar mi fragmento. Entonces yo había dicho SAC y HINDI, ¿verdad? HINDI3. Según yo lo... Ok. Creo que lo perdí. No veo dónde esté. Bueno, vamos a ver SAC. Muy bien. Ninguno de los dos aparece. Eso significa que no van a cortar mi fracción. ¿Ok? Aquí tenemos todo lo que sería HIND
H en orden alfabético, este es INC2, por ende hint no aparece, si no aparece significa que no corta mi fragmento. SAC, no confundamos con SK, no aparece tampoco, por ende SAC1 y Hindi sí son enzimas de restricción que yo puedo utilizar en mi sistema de clonación. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a diseñar como nosotros lo hacíamos en época de estudiante, que es la forma en que la mayor parte de los sistemas de clonación a nivel institucionales, generalmente centros de investigación, utilizan para clonar. Son muy pocos los centros que usan técnicas un poquito diferentes. Por ende, yo necesito diseñar primero los primers que van a permitirme hacer una amplificación de este gen BGLA. Y es sumamente sencillo. Recordemos que existe una ley no escrita que nos dice que los primers deben de tener un tamaño entre 18 a 22, 25 pares de bases. Nosotros en este caso vamos a agarrar 18. Vamos a agarrar los primeros 18 nucleótidos que abarquen, en este caso, tengo 16, 17, 18, que abarquen el primer codón del marco abierto de lectura, que viene siendo la metionina. Y esta parte seleccionada va a corresponder a lo que sería el forward directo, ¿ok? Perdón, el primer forward. Entonces, esta parte simplemente la copio y hago un espacio hasta abajo y voy a poner la secuencia y la voy a identificar como primer. Primer forward. Y aplico la copia. Posteriormente, ahora lo que tengo que hacer es diseñar el primer reverso. De nueva forma, voy a seleccionar alrededor de 18 nucleótidos, los voy a contar acá, me paso ahora por 2 y control C. Esta línea que acabo de seleccionar de nucleótidos va a corresponder al sistema reverso. Pero recordemos que un primer reverso, una vez que tú lo seleccionas, tienes que voltear la secuencia, es decir, el primer nucleótido de este primer va a terminar siendo T, luego otra T, luego una A, otra T, otra A, una G, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer, también ya lo conocemos, voy a poner aquí la idea de poner reverse complement. Y lo único que quiero es voltear la secuencia. Agrego, copio la secuencia, control C. Y la voy a pegar abajo del sistema de mi primer forward. Listo. Esta secuencia es la reversa y esta secuencia es la forward. Ahora lo que debo de hacer es, una vez que yo seleccioné qué tipo de enzima de restricción iba a utilizar, ya me deshago de esta opción, yo había quedado en que íbamos a utilizar SAC1 y HINT3. SAC1 tiene la secuencia GA, GC, TC. Entonces, en este caso, lo que yo necesito hasta cierto punto es poner esa secuencia dentro del primer del cual quiera yo que se pegue en ese sentido. ¿Ok? Y del otro lado tengo a HIND3. Y esta secuencia, al igual que la de SAC1, yo necesito ponerla para ver quién quiero o qué de los codones de inicio o el final necesito que quede hacia esa dirección. Bueno, vamos a regresar entonces a la secuencia y lo único que haces es lo siguiente. Yo necesito que el codón de inicio, que es esta parte de aquí, ATG, quede pegado en cierta dirección. Ahora, vamos a hacer antes de eso otro ejercicio acá.
Vamos a quitar esta secuencia, le voy para atrás y simplemente voy a hacer a un lado el esquema y voy a buscar el plásmido PUC19 aquí. Orden alfabético, PUC19. Posteriormente le voy a dar circular y le voy a decir que lo desarrolle. Lo que quiero ver es que si realmente la secuencia, bueno, antes que eso, New England Biolabs lo que hace es vender plásmidos, vende enzimas de restricción, etcétera, etcétera. New England Biolabs es quien desarrolla por primera vez la compra de este plásmido que fue inventado hace muchos años. Cuando en aquellos tiempos todavía era redituable crear plásmidos. Entonces él tiene la secuencia real. Con los años, este plásmido PUC es un plásmido sumamente viejo y sumamente modificado. Entonces, hay sistemas reservorios como SnapGene, HatGene, etcétera, que pueden tener la secuencia, pero pueden tener la secuencia no la primera, sino una ya modificada. Y lo único que quiero ver es que realmente la dirección quede en la misma dirección que me está diciendo esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, la dirección es totalmente correcta. ¿Qué quiere decir? Que mi gen se va a sintetizar hasta esta dirección. Por ende, yo debo de cuidar que mi codón de inicio quede de este lado, por así decirlo, corriente abajo, perdón, corriente arriba del sentido hacia donde va el gen. Es decir, primero el codón de inicio y posteriormente el codón de paro. ¿Va? Ahora, para eso yo debo de considerar dónde está la altura de SAC y dónde está la altura de Hint. Yo veo que siguiendo la dirección de la flecha, Hint está primero que SAC. Por ende, Hint tendría que ser la enzima de restricción que estaría pegado hacia el primer forward. Y posteriormente SAC sería la secuencia que esté pegado hacia el sistema del primer reverse. ¿Por qué? Porque como esto lee el promotor hacia esta dirección, lo primero que va a leer es mi codón de inicio y posteriormente el codón de paro. Bueno, una vez que ya vi esa cuestión, pues simplemente pongo la secuencia que le corresponda. Dijimos que en el del forward, por la dirección, iba primero Hindi. Y Hind es la secuencia AA, GC, TT. ¿Ok? Ahora lo único que voy a hacer es señalarla con un subrayado para poder saber que esta es la secuencia que le corresponde prácticamente a mi sistema. Ahora, en este caso, sabemos que es una secuencia reversa, que yo tuve que todavía hacer el reverse complement para poder sacar la secuencia. Entonces yo debo de hacer prácticamente lo mismo cuando voy a meter la secuencia de la enzima de restricción. Lo bonito de las enzimas de restricción es que les he mencionado varias veces son palíndromes, por ende no importa y da lo mismo que la ponga según la secuencia cis a la cual va a obedecer. Por ende va a ser GA, GC, TC. Ya estamos hablando que esto es la enzima que va a quedar hacia el lado del codón de paro. ¿Ok? Entonces, tomando de nuevo que Hint es el que va a estar pegado al codón de inicio y SAC hacia el codón de paro. Y aquí ya los tenemos, perdón, y aquí ya los tenemos puestos. Posteriormente, ya lo que vamos a hacer es ver que todo esté bien, pero hay una cuestión, un truco que muy pocos enseñan y con experiencia tú lo vas a ir desarrollando, es que una enzima de restricción físicamente es una molécula más grande que la secuencia que tenemos aquí. ¿Sí? Por ende, una enzima de restricción necesita un espacio de anclaje, porque el corte lo va a hacer en estas 2A, y aquí el corte muy probablemente lo vaya a hacer entre esta G y esta A. Entonces verificamos aquí exactamente, y aquí, bueno, aquí no fue tanto, sino que va a ser hasta el
entre el penúltimo y el último nucleótido. Entonces vamos a hacer este ejercicio y este corte va a estar acá. Ahora, según estas premisas, ¿quién tiene mayor posibilidades de hacer el corte si lo dejo como está ahorita? Aquí el corte sería aquí y hago el espacio, y aquí el corte sería en esta parte de aquí, y aquí haría el corte. Como les digo, la molécula tiene un tamaño mucho más grande, por ende necesita un espacio donde colocarse, donde anclarse, para posteriormente hacer este corte. Lo mismo acá. Si nos damos cuenta, este no tiene un espacio físico hacia el lado izquierdo, hacia upstream de la secuencia. Y este sí tiene un espacio físico más grande. El espacio físico muchas veces es entre 3 y 4 nucleótidos. Aquí yo no tendría ningún problema en el corte, pero aquí sí. Y aparte de eso, yo tengo también otro problema de una regla no escrita cuando diseñas un primer. Mi secuencia de forward no termina en C y G. Perdón, no empieza en C y G, pero sí termina en C y G. De este lado es al revés, empieza con una G, pero no termina con una G. Entonces son reglas un poquito que hay que seguirlas lo más que se pueda, pero no es absolutamente imprescindible. Pero en este caso, sí no tengo un espacio físico hacia el lado izquierdo. Por ende, lo que se puede hacer aquí es inventar esa secuencia. Y generalmente te digo que se ponen de 3 a 4 nucleótidos. Aquí nosotros vamos a inventarlo. GGC. Voy a poner esa secuencia porque lo único que quiero son dos cosas. Un espacio físico y además que le dé fuerza al primer. Aquí ya tiene mucha fuerza también, aunque si se dan cuenta casi toda la secuencia son A y T. Pero no puedo ponerle aquí en la terminación una G o una C porque ya me estoy metiendo literalmente con parte de la secuencia de el inserto que necesito. Entonces regresamos a cómo estábamos y aquí yo tengo claramente una secuencia más larga que en reverse. Aquí mi secuencia va a ser de un tamaño de 27 nucleótidos y aquí un tamaño es un poquito más pequeño de 24. Simplemente porque le agregué esta secuencia de aquí, que le voy a quitar el subrayado para que no nos confundamos. Ok, todo lo que está subrayado es el corte de restricción que yo posteriormente voy a utilizar en el proceso. Por ende, cuando tú diseñas estos primers y haces efectivo el proceso de amplificación, estas secuencias se van a amplificar junto con tu inserto. ¿Ok? Entonces, agregamos el espacio físico. Este espacio físico ya lo tenía porque el corte está entre estas dos T. Y aquí simplemente el corte estaba entre estas dos A. Entonces, la enzima de restricción no tenía un espacio físico. Esos son pequeños trucos que posteriormente sirven muchísimo en el proceso de clonación estándar. Bueno, y estos primers, lo que yo necesito es meterlos en un formato que venden las empresas dependiendo Sigma Aldrich, New England Biolabs, etcétera, etcétera. Tiene un formato donde tú metes la secuencia y ellos te la sintetizan químicamente. Creo que por aquí debo tener un formato, que este formato es el que utilizo yo para un proveedor que es IDT. IDT es un sistema muy bueno que lo maneja la empresa Uniparts aquí en México. Entonces, este es un formato ejemplo. Y aquí te dice, mete la secuencia, aquí te va a decir más o menos cuántos nucleótidos tienes y cuántos moles quieres que ellos te sinteticen. Y los moles pueden ser desde 25, 100, 250, 1 micromol, etc. Que es la cantidad que te darían. Entre más pidas en volumen, pues en este caso serían 100 nanomoles, 250 nanomoles, 1 micromol, etc. Generalmente yo pido 100 nanomoles porque le estamos dando mucha batalla y es una cantidad pues un poco grosera para que tú puedas hacer diluciones de estos primers. Y la otra condición es que te dicen qué calidad la quieres, HPLC o Page.
¿Qué significa? ¿Qué tan puros? ¿Con qué tanta concentración de sal? Entonces, HPLC es lo más puro que existe. La concentración de sal es mínima y si haces un page no es más que la purificación del primer una vez pasado por un proceso de electroforesis en un gel de poliacrilamida. Pues por ende, entonces yo lo que hago es principalmente tomar la secuencia, control C, y la pego aquí. Y una vez que la pegas, pues ya simplemente le dices cuántas bases son, pues eran 27 y de la otra eran 24. ¿En qué escala? Pues aquí ya le pones generalmente los 100 nanomoles y simplemente puede ser que arrastres la decisión, nada más que siempre pasa esto con el famoso Excel. Y de purificación, HPLC y HPLC. ¿Ok? Notas, tú quieres algún tipo de observación, etcétera, etcétera. Yo generalmente nunca las pongo. Y de esta forma manda a sintetizar el sistema antisentido. Y listo. Descripción de la secuencia. ¿Qué nombre le quieres poner? Aquí vamos a poner BGLA-F de forward. Y aquí abajo BGLA-R. ¿Okay? Bueno, no sé por qué me lo puse en mayúsculas y luego en minúsculas. Pero bueno, simple es un ejemplo totalmente demostrativo. Entonces, esto lo mandas al proveedor y el proveedor te manda la cotización y ya tienes en un orden tus primers. Entonces, esta es la forma tradicional de hacer las cosas. Una vez que lo sintetizas, te llegan y esto haces el proceso del proceso de termociclación con la PCR y al final de cuentas tú tienes hasta cierto punto bueno, continuando. Ahora lo que vamos a buscar es hasta cierto punto. Ya vimos que este es el sistema de clonación, ya vimos cómo podemos diseñar nuestros primers y qué cosas hay que tomar en consideración para poder llevar el proceso. ¿Por qué no escoger sitios de restricción que corten en ambos lados? Simplemente por este proceso. Digamos que tú vas a hacer una digestión doble, en este caso era SAC1 con Hindi, y en este caso, por ende, cuando tú amplificas vas a tener una sección que va a estar sesgada hacia el codón de inicio, que vendría siendo Hindi, y en este caso, el codón de paro, que vendría siendo SAC1. Y tú debes hacer el proceso de digestión para crear este corte cohesivo de cada lado. Y lo mismo aquí, también digieres este plásmido para poder generar también este fragmento cohesivo, que al final de cuentas es lo que va a traer primero la hibridación de nucleótidos, y una vez que el nucleótido se hibride, va la ligasa a cerrar la fosforilación del carbono 5 del inserto con la parte del OH del plásmido, para posteriormente cerrar el trato y ya hacer una transformación en E. coli, siempre y cuando tu plásmido tenga el sistema de replicación ORIC. Ok. Esto fue hasta cierto punto la clonación estándar. Ahora hay un tipo también de clonación estándar que utiliza no precisamente el sistema de corte y confección, pero también es muy parecido. Es la clonación con secuencias TA o fragmentos timina-adenina. Para lograr esto, tú necesitas amplificar tu plásmido, tu inserto, y en este caso no importa si le pones una secuencia de restricción o no. La idea de tener esto es amplificar tu inserto con una enzima llamada Taq polimerasa. Las Taq tienen la idea de que siempre, cuando terminan su trabajo, dejan una adenina a los extremos. Así de simple. Y lo otro es linearizar tu fragmento con una enzima de restricción del tipo ROMO, si no, no va a funcionar. Cortas en ROMO con una secuencia
que corte en esa forma, en el sitio de múltiple clonación, y posteriormente vas a agregarle un fragmento de timina con una transferasa. Y la idea es la siguiente. Esta es tu amplificación con el sistema de Taq polimerasa y te va a dejar en los extremos 3' un nucleótido de adenina. De este otro lado ya se hizo el corte ROMO y posteriormente con la transferasa se agrega una timina. ¿Ok? Y la idea es que esta adenina y esta timina tengan hasta cierto punto el proceso de hibridación como se hace con el cohesivo, pero en el cohesivo tú tienes más fracciones que van a hibridar, en este caso tú nomás tienes 2. Y una vez que hibridan, se encuentran y la ligasa hace el trabajo. Este es otro tipo de forma de clonar. ¿Es eficiente? Sí. ¿Es tan eficiente como el proceso de cohesivo? Probablemente no. Pero es un proceso simple, sencillo y los pasos no son tan elaborados como en el proceso de clonación estándar. Bueno, ahora vamos a pasar por el sistema de overlapping. Overlapping se diseñó principalmente con la idea de Gibson y colaboradores en Estados Unidos hace ya algunos años, y la idea es clonar sin tanto problema. Y de ahí se desarrollaron otras ideas que también las vamos a ver. Bueno, Gibson lo que hace es tomar secuencias tanto del plásmido como del inserto para hacer un pegado completo. ¿Ok? Bueno, a grandes rasgos. Gibson, voy a tratar de poner la pantalla un poco más grande para hacer unos garabatos. Gibson toma la misma idea de generar desde un plásmido, tienes tu inserto y estas fracciones rojas, perdón, me fui de esa fracción roja y esta fracción verde corresponden precisamente a lo que serían las fracciones que van a hibridar hasta cierto punto con tu sistema de plásmido. Entonces, aquí tenemos la parte roja, aquí tenemos la parte verde de mi inserto. Y estas secuencias corresponden a las secuencias del plásmido que tenemos aquí en A y lo tenemos aquí en B. ¿Ok? La idea es diseñar un par de primers sentido y antisentido que hasta cierto punto me permitan poder hacer que esta parte de aquí hibride y que sea idéntica a la parte de A y a la parte de B. ¿Ok? Otra parte importante del sistema de Gibson es que Gibson utiliza una mezcla de ligación. Y en esa mezcla le llaman la mezcla madre. Tenemos como principal ingrediente o la parte revolucionaria de la técnica de Gibson una exonucleasa del tipo 5. Esa exonucleasa lo que hace es rasurar de manera natural las fracciones 5'. Sin permiso, simplemente hace el rasurado. Y te genera un extremo pegajoso o cohesivo. ¿Ok? Esto como una forma más natural en vez de estar buscando cortes de restricción o enzimas de restricción. ¿Qué quiere decir? Que estas pueden ser o no tener fracciones o señales de restricción. Aquí ya no importa tanto porque la exonucleasa T5 hace ese rasurado en las fracciones 5'. Y lo mismo se haría en el plásmido, se haría la misma rasurada. ¿Ok? Para que a cierto punto, cuando se vaya a clonar, como esta fracción roja y esta fracción verde correspondía precisamente al plásmido, va a ser inevitable que la ligación se pueda hacer en el sentido correcto de las cosas. Entonces, aparte esta cuestión que no fue rasurada en el 3' va a hibridar como en los casos de la clonación estándar. Y el proceso de ligación hace lo demás.
Pero aquí tenemos la ventaja de que cuando se va a hacer el proceso de test de la hexanucleasa T5, todo se hace junto, es decir, el proceso de ligación y el proceso de la polimerasa. Les explico. Realmente, en el proceso inicial, tú comienzas con amplificación de tus primers, franqueando secuencias del plásmido. Y posteriormente haces una reacción para que todo esto que está aquí, la rasurada de ambos fragmentos, como su clonación se lleve en un solo paso. Entonces, en esta parte de aquí, esta famosa mezcla tiene la hexanucleasa, tiene la ligasa y tiene la polimerasa. En este caso, la polimerasa es, sin dudas, de manera forzosa, fusion. Tiene que ser la acción fusion. Puede ser de termo, etcétera, etcétera. Cada empresa ya te vende inclusive la mezcla de Gibson. Gibson ya es una mezcla comercial, viene inclusive ya en un kit. Entonces, en un solo paso de no más de 5 a 15 minutos, ustedes pueden llevar a cabo todo este proceso. Todo el proceso hasta culminar precisamente con la clonación. Entonces, Gibson lo único que hace es precisamente aprovechar estas fracciones de aquí, rasurarlos con su mezcla y permitir la clonación en un solo paso, no más de 5 a 15 minutos a 50 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, Gibson lo que hizo fue prácticamente tomar la técnica de la clonación básica, aprovechar el sistema de la hexanucleasa y llevar a cabo su sistema propio. Entonces, eso de manera general es Gibson. ¿Okay? Ahorita les voy a decir más o menos cómo hacer este procedimiento. Para ello nos vamos a ir directamente a lo que sería el sistema que ya conocen como es Infusion. Y aquí lo que voy a hacer es poner la secuencia de mi plásmido. Okay. Voy a poner la secuencia del plásmido, control C, y lo pegamos acá. Posteriormente yo le voy a decir que me haga un diseño de primers en el cual yo aproveche el sistema de corte de restricción. ¿Ok? Para ver cómo precisamente vamos a llevar a cabo este proceso y observar cómo es que este programa también te permite hacer el sistema que yo hice a pie con ustedes ahorita, cómo se aprende de manera básica. Y una vez que tengo la enzima de restricción, yo debo de escoger aquí, generalmente te va a dar esta respuesta, quienes cortan una sola vez. Y aquí están. Yo iba a buscar SAC1, si recuerdan, entonces ya nomás lo selecciono y Hint también lo selecciono acá. Esto de aquí ya lo puedo quitar. Va, listo. Aquí está mi selección, SAC1 y Hint 3. Posteriormente me va a decir, ¿quieres que estas secuencias se incluyan en tu producto final? Es decir, el primer, le ponemos que sí. Y a este le ponemos también que sí. Ahora, ya me libera la opción de aquí abajo, poner el inserto. Anteriormente ya lo había puesto, simplemente pues hacemos la misma tarea, ponemos aquí la secuencia y listo, copiamos. Y lo ponemos acá. Y ahora sí, yo lo que quiero es que corte entre SAC y entre Hindi y me dé el resultado en el diseño de primers. Le damos diseñar. Vamos a ver que aquí hace una operación un poquito más exagerada. Si bien nosotros simplemente habíamos puesto el corte de restricción, este proceso, si te das cuenta aquí, te da dos resultados. Inserto forward, inserto reverso. Te da las condiciones y el tamaño. Si se dan cuenta, los tamaños son de 40 y 39 y nosotros sacamos uno de 27 y de 24. Hay una diferencia
de más de 10 nucleótidos. ¿Por qué? Este programa lo que hace, nos vamos a ir directamente aquí, vamos a aplicar para que nos diga dónde está. Todo lo que está en verde es prácticamente el inserto y lo que está en rojo es prácticamente la secuencia de mi plásmido. Y aquí se pueden dar cuenta que en este lado, que tiene SAC1 supuestamente, yo tengo que abarca en lo azul que está aquí, lo que sería el equivalente a tener la secuencia de restricción. Y posteriormente, lo que ya de verde agarraría todo lo que sería el marco abierto de lectura de mi inserto y lo que está de rojo abarcaría gran parte del sistema del plásmido. Entonces, este programa te permite hasta cierto punto, bueno, aquí pone de azul, precisamente lo que les vengo diciendo, que ese sería Hindi, ¿ok? Y en verde todo lo que sería la secuencia de inserto, y aquí en azul más subido, pues sería la secuencia de SAC1. Y si nos vamos del otro lado, pues va a ser exactamente lo mismo. Va a tomar la secuencia y va a tomar parte del diseño del inserto. Entonces, aquí tú puedes, sin problemas, tomar esta herramienta y decir que, bueno, yo mando sintetizar todo esto de acá, sin necesidad de inventarme 3 nucleótidos corriente arriba de la secuencia que cortaría, en este caso, Hindi. Y por entonces, pues tienes aquí 2 pájaros, puedes matar 2 pájaros de un tiro. Aquí yo puedo hacer el corte de restricción donde corresponde a cada primer y hacer la clonación estándar, como ya les había explicado anteriormente, o en su defecto, tomar toda esta secuencia y simplemente hacer otro tipo de clonación que vamos a ver a continuación. Bueno, ya hablamos de Gibson. ¿Qué es lo que hace Gibson? Toma las secuencias del plásmido y también rasura. Es decir, ¿puede utilizar estos primers para Gibson? Claro que sí, porque toma la secuencia del inserto y toma lo más importante del vector. Diseño los primers, amplifico con estos primers y al final de cuenta el T5 va a rasurar y va a pegar, y estas partes rojas y verdes van a existir desde el simple hecho en que tu primer con el infusion te permite tener partes de la secuencia del plásmido. Ahora, por otro lado está Overlapping PCR. Overlapping PCR lo único que te dice es, bueno, sintetiza tus insertos tomando parte del plásmido, amplifica tu inserto y ese inserto se va a llamar megaprimer. Entonces haces una segunda PCR y clonas usando PCR. Y en esa segunda PCR, pues prácticamente tendrás tu clona. Aquí está. Clonación, en este caso, pues está escogiendo una enzima de restricción. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo que se flanquee donde vas a meter tu interrupción, porque tú vas a interrumpir la secuencia. ¿Ok? Aquí tenemos en verde parte de lo que sería la secuencia que le correspondería al plásmido. Haces una segunda PCR y tienes tu clonación para posteriormente transformar. ¿Ok? Ahora, el proceso de overlapping lo puedo utilizar con estos primers que ya me dieron aquí. Sí, sin problemas. Pero aquí vas a tener 2 lugares en el cual se va a meter. Es decir, tengo toda esta secuencia de acá, todo esto de aquí hasta acá, se puede clonar directamente y de esta forma tú no pierdes las secuencias de restricción, ni SAC ni Hindi. Simplemente por hibridación se va a reconocer y el primer va a amplificar desde aquí hasta acá como una primera señal y el segundo desde aquí hasta acá. Pero existe otro método, otra forma de diseñar el primer. Nos vamos a regresar aquí y digamos que yo ya no lo voy a hacer por digestión, sino por PCR. Ya te da la opción directo. Y escogimos Hindi
está alrededor de las 447 pares de bases. Es decir, va a cortar entre las dos A. Por ende, yo le voy a decir al programa que ponga 447 para que me borre esta... perdón. Yo no sé por qué no me está dando... 4, 7. Y acá va a ser 4, 4, 8. Simplemente entre las dos A. Y aquí está. Bueno, yo lo que le voy a decir aquí es corta o pega mi gen donde estaría yo cortando hindi. Por ende, mi gen quedaría ocupando ese lugar azul. Lo que quiere decir que la secuencia hindi va a desaparecer. Cuestión contraria a si yo hubiese utilizado los primers anteriores. Yo respetaría el espacio de SAC y el espacio de hindi. Por aquí no. Esa es otra de las opciones. Y yo puedo seguir con el mismo inserto y le voy a decir diseñamelos. Aquí lo único que hice fue flanquear exactamente dónde vas a meter tu plásmido a sapiencia que vas a interrumpir de cierta forma la existencia de hint. Y aquí, si se dan cuenta, me da 4 primers distintos. La verdad es que para un overlapping PCR, lo único que yo necesito son estos dos de abajo. Es decir, solamente mandaría a sintetizar el primer sentido y este primer antisentido. Estos de aquí arriba no, pero estos posteriormente me van a servir para otra técnica de clonación. Por eso los vamos a dejar ahí como visto. Entonces aquí tenemos que estas dos serían los ideales para hacer esta construcción con un PCR. Por ende sería esta de aquí, que es básicamente lo que acabamos de ver. La parte de azul corresponde al inserto y la parte roja corresponde al plásmido. Y vemos que nos estamos refiriendo a esta reacción que se está coloreando y básicamente tenemos que este plásmido se extiende de tal forma que yo voy a hacer desaparecer a ese hindi. Y del lado contrario ponemos el antisentido y vemos que es un procedimiento muy similar. Y básicamente sintetizas estos primers, haces la amplificación en el termociclador tal cual como va y ese producto del termociclador lo utilizas como un mega primer en vez de un primer chiquito de 34, 39 que vimos en la clase que cuando tú desarrollas el termograma, pues las TMs no dan 5 de diferencia, aquí sí nos están dando alrededor de 4, o sea que es un poquito más complicado manejar esas cantidades de nucleótidos, pues aquí para la clonación tu primer va a ser del tamaño total de tu inserto, o sea vas a tener un mega primer de un poquito más de 1440 pares de bases. ¿Okay? Y diseñas el proceso de PCR como ustedes ya lo han diseñado en exámenes anteriores. ¿Okay? Eso es, a grosso modo, lo que es overlapping PCR. Ahora vamos a irnos con otra técnica, overlap extension de PN1. En este sistema es muy similar o prácticamente similar a overlapping PCR, pero en este caso yo voy a utilizar una enzima de restricción. Ok, les explico. En este caso vas a diseñar tus productos de PCR, o sea, tus primers para PCR, van a ser exactamente los mismos que vimos aquí, estos dos, porque es la misma secuencia y es el mismo primer. Esta es con lo que tú vas a utilizar para amplificar solamente tu inserto. Por otro lado, ahora no solamente vamos a hacer una amplificación, dos PCRs en este caso. Sí vamos a hacer precisamente los dos mismos PCRs por aquí. Uno va a ser para el inserto y el otro va a ser para
el plásmido o vector. Entonces vamos a también a diseñar unos primers que me permitan amplificar el plásmido de dónde a dónde. Y para eso vamos a utilizar los primers que se diseñaron acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar interrumpiendo la A del corte de restricción de Hindi y del otro lado la otra A del sistema de restricción del mismo Hindi. Y corresponderían a estos plásmidos de acá. Entonces, este plásmido de aquí arriba sería básicamente el que utilizarías tú para amplificar solamente el plásmido. Es decir, simplemente vas a abrir el plásmido y quieres tener muchas copias de ese plásmido. ¿Vale? Ahora, estos dos simplemente van a amplificar el plásmido y estos dos van a amplificar el inserto y una fracción del plásmido. Y por ende, una vez que tú ya tengas este proceso de amplificación, varias copias de él, vas a utilizar la enzima de restricción DPN1. La ventaja de este proceso es que tú puedes hacer esta digestión con los dos al mismo tiempo sin problema. Hasta el momento se sabe que DPN1 tiene una función similar al proceso de la exonucleasa T5 de Gibson. Alguien se dio cuenta de manera azarosa que no sabemos por qué todavía DPN1 termina haciendo estos estragos, termina rasurando también el proceso. Entonces, tú puedes digerir una vez que tienes amplificado tu inserto y amplificas tu plásmido, tú puedes utilizar DPN1 una digestión de no más de 5 minutos, ¿ok? En ambos casos, y posteriormente esa misma mezcla la usas para transformar. Aquí ya no necesitas ligasa si te das cuenta. No hay ningún proceso de ligación, ni en la mezcla inicial existe una ligasa, porque no la vas a necesitar. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente nosotros hasta cierto punto pensamos que el proceso de transformación es simplemente, pues, hacerle hoyos de manera así muy básica hablando, con el proceso de crear células competentes. Ustedes agregaron TFB1, TFB2 y la idea es que se hagan unos poros dentro del sistema. Es cierto, se generan los poros, facilita, pero el proceso de aceptación de plásmidos es un poco más complicado y un poco más complejo. Aquí tenemos de inicio un sistema, o el mismo sistema, un poquito ya más arbitrario, un poquito ya más cómodo, donde existen proteínas embebidas en membrana que están representadas por estas moléculas que están aquí, y estas son capaces de interaccionar con el DNA exógeno, con el DNA que está fuera en el sistema. Lo reconocen, se blindan a ellos. Posteriormente, una enzima de las mismas bacterias lo que va a hacer es que este fragmento que tomó, pues lo va a cortar. Cortó la información. Posteriormente, otra enzima lo que va a hacer es, para pasarla al sistema a través de la membrana, lo que va a hacer es copiar solamente, bueno, no copiar, quitar una de las bandas de la doble cadena y en esta es la que va a pasar. Por cuestiones físicas, solamente la banda pasa. Una vez que ya pasó la membrana, las bacterias y gran parte de las células tienen la maquinaria necesaria para verla y completar la información en una doble cadena. Y este es el principio que sigue el overlapping extension por DPN1. ¿Okay? DPN1. Y de esta manera pues te permite hacer la doble cadena sin necesidad de que tú tengas que hacer una ligación previa. Porque recordemos que solamente juntamos las dos fracciones que vendrían siendo mi inserto y vendría siendo mi plásmido hasta cierto punto linearizado y rasurado. ¿Ok? De esta forma igual estamos rasurando nuestro fragmento y no necesito una ligasa en este proceso porque al final
del proceso, esta ligación la viene haciendo esta parte del sistema. Y eso no se descubrió sino hasta en el 2008-2009 este proceso. Y si queremos ver de manera ya real cómo se ve esta molécula, nos pasamos a este esquema y vemos que esto es todo un sistema intrincado, un área que va a reaccionar con el área lipídica y podemos ver un montón de subunidades que componen a todo este componente. ¿Ok? Componentes intramembranales, intermembranales, sistemas de guía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no estamos hablando de un proceso tan simple. ¿Ok? Todo esto se resume en esta imagen de acá. Entonces por eso que cuando tú llevas a cabo un proceso del sistema, del overlap extension con DPN1, tú puedes utilizarlo y generar esos sistemas. Y tú puedes obtener estas herramientas como NeoFusion para ir diseñando tu sistema. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el momento. Espero que todo esté bien en sus hogares, se encuentren todos con buena salud y nos vemos en la próxima sesión.